La noche del 10 de octubre de 1846, en los aposentos del Palacio Real de Madrid, una niña de 16 años esperaba en una cama que olía a rosas y miedo. Isabel II, reina de España, vestía un camisón de seda blanca, pero temblaba como si llevara harapos. Su esposo, Francisco de Asís, entró, la miró con asco y se dirigió a la ventana. No hubo beso, no hubo caricia, ni siquiera una palabra. Él se quedó de espaldas durante horas. Al alba, Francisco se marchó sin haber tocado a su esposa. La noche de bodas había terminado sin consumarse, y Isabel había comprendido una verdad. Su cuerpo no le pertenecía, pero tampoco le pertenecía a él. Esta no es la historia de una reina libertina, es la historia de una mujer que buscó amor en un mundo que solo le ofrecía deber, y que fue castigada por los mismos actos que en un hombre habrían sido celebrados como virilidad. Isabel no fue una ninfómana, fue una joven desesperada que confundió la pasión con el poder, porque hay mujeres que aprenden a obedecer y otras que aprenden que la rebeldía también se puede ejercer entre sábanas. Para entender cómo una niña de 3 años se convirtió en el epicentro del escándalo más sonado del siglo XIX español, hay que retroceder a 1833. Isabel nació el 10 de octubre de 1830, hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón dos Sicilias. Desde el primer día, su existencia fue un problema político que dividiría no solo España, sino toda Europa. Las cancillerías extranjeras observaban con atención el destino de esta criatura que representaba el futuro de una de las monarquías más influyentes del continente. Fernando había derogado la ley sálica para permitir que una mujer heredara el trono, pero su hermano Carlos se negaba a reconocer la legitimidad de Isabel. Consideraba que el derecho masculino era inviolable, que una mujer jamás podría gobernar un reino católico con la autoridad que Dios había reservado a los hombres. Cuando el rey murió en 1833, España se sumergió en una guerra civil sangrienta que duraría años. Los cristinos apoyaban a la niña reina. Los carlistas querían a Carlos en el trono por derecho de primogenitura masculina. Mientras los hombres luchaban por su corona en campos de batalla manchados de sangre, Isabel crecía en un palacio convertido en fortaleza, rodeada de guardias y de susurros. Su madre, María Cristina, era una mujer ambiciosa y astuta que había aprendido las reglas del juego político desde muy joven. Las mujeres no gobernaban directamente, negociaban su cuerpo por poder, utilizaban su útero como moneda de cambio diplomático. Y desde muy temprano, con la frialdad de una estratega consumada, comenzó a preparar a su hija para esa realidad brutal e inevitable. La educación de Isabel fue contradictoria y psicológicamente cruel. Por un lado, le enseñaron que era reina por derecho divino, ungida por Dios para gobernar millones de súbditos. Por otro, le repetían constantemente que su único deber real era casarse bien y parir herederos varones sanos. Era soberana de un imperio, pero también útero real. Era la mujer más poderosa de España, pero no podía elegir con quién compartir su cama, ni cuándo, ni cómo, ni por qué motivos, que no fueran estrictamente políticos. A los 10 años, Isabel ya sabía que su matrimonio sería decidido por embajadores y tratados internacionales. A los 12, conocía los nombres de sus posibles maridos y sus ventajas geopolíticas. A los 14, había aceptado con resignación amarga que el amor era un lujo romántico que las reinas no podían permitirse sin poner en peligro la estabilidad del reino.
Pero nadie le había explicado qué hacer cuando el deseo apareciera como una bestia hambrienta y primitiva, exigiendo lo que la política le negaba, reclamando un cuerpo que ya había sido prometido a la diplomacia europea. La boda tuvo lugar el 10 de octubre de 1846, justo el día en que Isabel cumplía 16. Madrid se engalanó. Flores y banderas colmaron las calles. Sin embargo, en el altar de Atocha, dos muchachos asustados representaban una obra que jamás escogieron. Francisco temblaba tanto que casi no logró articular los votos. Isabel sostenía una sonrisa inmóvil y ceremonial, como esmaltada en frío, practicada durante semanas ante el espejo hasta clavar la máscara exacta de dicha fingida. Tras la misa, los recién casados marcharon al Palacio Real para un banquete pagado a precio de tesoro público. Los más ilustres de Europa brindaron sin medida por la ventura de los esposos, por la continuidad borbónica, por un porvenir próspero para España. Nadie alzó la copa por el amor. Todos sabían que no existía ni existiría. El cristal sonaba hueco, como campanillas fúnebres vestidas de fiesta. Cuando llegó la noche ansiada, Isabel se encerró en sus estancias con sus damas más leales. Le quitaron el pesado traje bordado en oro, la bañaron con agua de rosas traída de Francia y le pusieron el camisón más fino del ajuar, hecho para ese instante. Todo estaba dispuesto con maniática precisión para la consumación. Todo, salvo el novio, que la rehuía como si portara un mal contagioso y letal. Francisco pasó la noche en la biblioteca del palacio, leyendo tratados de moral y apurando brandy para domar los nervios. Cuando por fin entró en la alcoba, ya amanecía y la seda dejaba pasar los primeros rayos. Cumplió el deber mínimo dictado por el protocolo. Se tendió 5 minutos exactos. Dio la espalda a su esposa sin decir nada y se fue sin ofrecer explicación ni consuelo. Aquella rutina humillante se repitió durante meses sin fin. Francisco aparecía como un espectro, se acostaba mecánicamente y se desvanecía antes del alba. No había charla, ni caricias, ni siquiera cortesía. Isabel comprendió, con dolorosa lucidez, que su matrimonio no era vínculo sagrado, sino una farsa grotesca exhibida ante diplomáticos y cronistas. El tálamo se volvió un escenario del vacío absoluto, pero el cuerpo de Isabel tenía 16 años y a esa edad el cuerpo no entiende de política ni de razones de Estado. Deseaba sentir, tocar, ser deseada con ardor. Anhelaba esa intimidad de la que susurraban las novelas francesas que leía a escondidas. Los médicos de la corte empezaron a alarmarse. Llevaba más de un año casada y no había rastro de embarazo. En privado, algunos murmuraban que el enlace no se había consumado, aunque nadie se atrevía a pronunciar la escandalosa verdad. La virginidad de la reina era un secreto de Estado capaz de comprometer la estabilidad del reino. Su nombre era Francisco Serrano, y cuando entró en los salones del Palacio Real, todas las mujeres lo siguieron con la mirada. Tenía 34 años, el uniforme de general le sentaba como un guante, y poseía esa seguridad que solo dan las victorias militares. Era lo opuesto a Francisco de Asís, alto donde su marido era pequeño, decidido donde él era dubitativo, ardiente donde él era frío. Cuando Isabel lo vio por primera vez, en una recepción de 1847, sintió algo que nunca había experimentado: el despertar de su propio cuerpo. Serrano se acercó con la excusa del protocolo. Besó su mano con reverencia, pero la miró a los ojos con una intensidad que hizo que Isabel sintiera calor en lugares que no sabía que existían. Intercambiaron palabras de cortesía,
pero sus cuerpos mantuvieron una conversación diferente. Los encuentros se multiplicaron. Serrano encontraba excusas para visitar palacio, informes militares, audiencias, ceremonias, siempre con la corrección del militar perfecto, pero siempre con esa mirada que prometía secretos que Isabel moría por descubrir. El primer beso ocurrió en la biblioteca del palacio. Isabel buscaba un libro sobre Juana de Arco. Serrano la siguió con el pretexto de ayudarla. Cuando sus cuerpos se tocaron, cuando ella sintió el calor de su aliento, Isabel comprendió por qué los moralistas consideraban el deseo un pecado. Porque era lo más poderoso que había sentido. En 1848, después de meses de encuentros furtivos, Isabel quedó embarazada. La noticia se anunció con repiques de campanas. Francisco de Asís recibió las felicitaciones con una sonrisa tensa. Isabel irradiaba una felicidad que no tenía nada que ver con la maternidad. El nacimiento de la infanta Isabel en diciembre de 1848 debería haber sido una celebración nacional. En lugar de eso, se convirtió en el primer escándalo público del reinado. Francisco de Asís cometió el error imperdonable de hacer comentarios irónicos sobre la paternidad de la niña. Los rumores se extendieron como pólvora. En Madrid se susurraba que la infanta tenía parecido notable con el general Serrano. Los periódicos extranjeros publicaron artículos mordaces sobre los misterios del Palacio Real. La reputación de Isabel comenzó a agrietarse. Pero en lugar de retroceder, Isabel decidió avanzar. Si ya la habían marcado como adúltera, ¿por qué fingir virtud? Si su matrimonio era una farsa pública, ¿por qué no escribir su propia obra? Los siguientes años fueron una sucesión de amantes. Después de Serrano llegó Carlos Marfori, un cantante de ópera italiano. Luego José de la Puente, un militar que compensaba su falta de talento estratégico con pasión amorosa desbordante. Isabel no se molestaba en disimular. Pasaba horas en sus aposentos con estos hombres, les regalaba joyas y títulos nobiliarios. Los llevaba a funciones oficiales como consortes reconocidos. Su descaro era tal que los diplomáticos escribían informes detallados sobre la vida íntima de su majestad. Los embarazos se sucedieron. Isabel tuvo 12 embarazos, solo 5 llegaron a término. Los niños llevaban el apellido Borbón, pero todo Madrid sabía que su genealogía era un misterio. La prensa los bautizó como los hijos del pueblo. Burla cruel que se refería a su paternidad incierta y al desprecio popular hacia su madre. El escándalo que finalmente destrozó el reinado de Isabel no vino de sus amantes, sino de su dinero. En 1868, España atravesaba una crisis económica brutal. Los impuestos asfixiaban al pueblo, las deudas del Estado crecían sin control, y la corrupción había alcanzado niveles insoportables. Mientras sus súbditos pasaban hambre, Isabel gastaba fortunas en joyas, vestidos y regalos para sus amantes. Carlos Marfori había sido nombrado ministro sin más cualificación que su destreza en la cama real. Otros favoritos ocupaban puestos clave, creando una red de incompetencia que paralizaba la administración. El pueblo español, que había tolerado los escándalos sexuales con curiosidad y resignación, no podía tolerar que esos escándalos los llevaran a la ruina económica. Los periódicos publicaban viñetas crueles que mostraban a Isabel como una Mesalina moderna, rodeada de amantes mientras España se hundía. Los militares, tradicionalmente leales a la corona, comenzaron a conspirar. No por republicanismo, sino por patriotismo herido.
No podían aceptar que España fuera la burla de Europa por culpa de una reina que había confundido el poder con el libertinaje. La Revolución de septiembre de 1868 comenzó en Cádiz, pero se extendió por toda España en días. No fue una revolución ideológica, sino moral. El grito en las calles no era «abajo la monarquía», sino «abajo la reina inmoral». Isabel estaba en San Sebastián cuando llegaron las noticias. Sus consejeros le suplicaron que regresara a Madrid, que luchara por su trono. Pero Isabel, por primera vez en su vida, tomó una decisión sabia. Se marchó a Francia sin resistencia. Cruel de su destino, había sido castigada por los mismos actos que en un hombre habrían sido aplaudidos como vigor real. París recibió a Isabel con la cortesía debida a una reina depuesta, pero también con la frialdad reservada a las mujeres escandalosas. Se instaló en un palacete del 16 arrondissement, rodeada de una corte en miniatura compuesta por nobles españoles exiliados, criados fieles y algunos de sus antiguos amantes, que habían preferido el destierro a la separación. Los primeros años del exilio fueron amargos. Isabel esperaba que su partida fuera temporal, que los españoles la echaran de menos, que la llamaran de vuelta. Pero España había encontrado en su ausencia una tranquilidad que no conocía desde hacía décadas. Los periódicos extranjeros dejaron de burlarse de la corte española. Los diplomáticos europeos recuperaron el respeto por Madrid, y la nueva regencia provisional demostró que el país podía funcionar sin escándalos reales. Con los años, Isabel fue comprendiendo que nunca regresaría a España como reina. Su hijo Alfonso había sido proclamado rey en 1874, pero bajo la condición explícita de que su madre nunca volviera a pisar suelo español con pretensiones dinásticas. En el exilio, Isabel se convirtió en una figura diferente. Sin el peso de la corona, sin la presión de producir herederos, sin la vigilancia constante de la corte, pudo finalmente ser simplemente una mujer. Se dedicó a la caridad, protegió a artistas españoles exiliados, escribió cartas largas y melancólicas a amigas que habían quedado en España. Pero lo más sorprendente fue que desarrolló una lucidez tardía sobre su propia historia. En sus memorias privadas, nunca publicadas, Isabel escribió una frase que resume toda su tragedia. Me castigaron por buscar en la cama lo que los hombres buscan en los campos de batalla, una victoria que demostrara que estaba viva. La mujer que había sido acusada de ninfomanía terminó sus días viviendo como una viuda respetable, rodeada de libros, plantas y recuerdos. Murió en París el 9 de abril de 1904, a los 73 años, en una habitación silenciosa donde ya nadie murmuraba sobre sus amantes. Su cuerpo fue trasladado a España para ser enterrado en el Escorial, junto a los demás reyes de su dinastía. La nación que la había expulsado por inmoral la recibió de vuelta como una pieza más del patrimonio histórico, neutralizada por la muerte. En el funeral, los viejos cortesanos que habían conocido sus escándalos hablaban de ella como si hubiera sido una santa. Los periódicos publicaron obituarios piadosos que no mencionaban una sola vez la palabra amante. La historia oficial había decidido que era más conveniente recordar a una reina aburrida que a una mujer libre. Pero, en los archivos secretos del Palacio Real, en las cartas privadas de diplomáticos extranjeros, en las memorias no censuradas de algunos contemporáneos, queda el testimonio de una verdad incómoda. Isabel II no fue una reina corrupta, sino una mujer que se negó a vivir la castidad como virtud y la sumisión como deber. Esta es la historia de Isabel II, pero no es solo la historia de una reina. Es la historia de todas las mujeres que han sido juzgadas por el mismo apetito que en los hombres
se llama naturaleza. Es la historia de un cuerpo femenino convertido en campo de batalla entre el deseo personal y las expectativas sociales. Isabel no fue la ninfómana que describieron sus enemigos, ni la víctima inocente que pintan algunos historiadores condescendientes. Fue una mujer que entendió pronto que su cuerpo no le pertenecía y que decidió recuperarlo de la única manera que sabía, utilizándolo como arma política. Sus amantes no fueron una debilidad, sino una declaración de guerra contra un sistema que la había reducido a útero real. Cada beso robado, cada noche de pasión, cada embarazo escandaloso fue un acto de rebeldía contra quienes creían que podían comprar su sexualidad con una corona. Por eso la odiaron, no por ser inmoral, sino por ser libre, no por ser libertina, sino por ser feliz. Porque hay placeres que la sociedad reserva para los hombres, y cuando una mujer los reclama, el mundo entero se confabula para demostrarle que se ha equivocado de papel. Y aún hoy, más de un siglo después de su muerte, cada vez que una mujer es juzgada por su vida sexual, mientras se aplaude la de un hombre, cada vez que la libertad femenina se describe como amenaza al orden social, cada vez que el placer de una mujer es tratado como escándalo público, el fantasma de Isabel II susurra desde su tumba: ¿por qué ellos pueden y yo no? Así mueren las reinas rebeldes, no con espadas, sino con silencio, no con guillotinas, sino con olvido. Pero sus historias siguen vivas en cada mujer que se niega a pedir perdón por desear, por elegir, por ser feliz sin permiso. Isabel II no fue una gran reina, pero fue una mujer grande. Y quizás eso, en un mundo que castiga la grandeza femenina, sea suficiente para ser recordada.